Un abrazo grande para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a esta serie de lecciones, La misión de Dios, mi misión. Y hoy tenemos una misión especial, como es natural, que se titula Misión en favor del prójimo. Hemos tenido varias misiones. Misión a favor de la iglesia, misión a favor de una nación, misión a favor hoy en día del prójimo. Y nuestro verso de memoria, que lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 27, nos dice lo siguiente: Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Todos conocemos este pasaje de la Biblia, o lo que hemos escuchado en la Biblia, y sabemos que el Señor se estaba refiriendo aquí en estos momentos a la pregunta que le hizo un doctor de la ley al Señor Jesucristo para tentarle y ver cuál era su respuesta. Hoy en día hay millones de personas que están teorizando sobre el Evangelio y hablan sobre la misión en favor del prójimo, pero están muy distantes realmente de estar haciendo la misión de Dios en favor del prójimo. Una cosa es decirlo y otra es practicarlo. Y vemos que realmente mucha gente miente referente a esto, pues el amor se ha enfriado. Y como pretexto las personas toman esto para decir que es muy difícil ayudar al prójimo porque uno se encuentra en problemas y en vez de ayudar lo que hace es complicar la situación. Pero realmente todas son excusas, como hemos visto anteriormente y veremos hoy en día. No hay un momento de la historia de la humanidad en que el hombre esté necesitando más de nosotros, los que conocemos de Dios, como nunca antes. Es en este tiempo en que la humanidad está cada día más doliente y sangrando por la herida, borbotones de sangre, de desesperación, de tristeza, de guerra, de hambre, de mutilaciones en cuanto al conocimiento y a la justicia social. Es en este tiempo en que realmente el que conoce la palabra de Dios no debe de demostrar, sino debe de ser leal a Dios, cumpliendo el mandamiento. Porque ¿cómo podemos amar al prójimo si realmente estamos desobedeciendo a Dios? O en otras palabras, ¿cómo podemos amar a Dios al cual no vemos? Y a nuestro prójimo, que lo vemos diariamente, no lo amamos. Hay una serie de situaciones que podemos tomar como medida de que si realmente estamos amando al prójimo y a Dios. Y eso es precisamente lo que estudiaremos en esta semana a continuación. Esta espectacular lección que nos ha tocado analizar hoy día, la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 25 al 37. Y es donde se narra la historia del buen samaritano. Siempre hemos escuchado desde niño el buen samaritano y las lecciones y aprendizaje que hemos podido analizar y aprender de esta maravillosa historia que hizo Jesús en un momento crucial de la historia del pueblo de Israel, cuando Él estuvo aquí en la tierra durante su ministerio. Y la gran pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo aquí en este planeta? Si todo parece no tener sentido en algunas ocasiones, y cuando hay momentos de dificultad, nada parece tener sentido. Pese a la seriedad de la pregunta, la Biblia dice que al principio de esta historia, un hombre se allegó a Jesús y era doctor de la ley para hacerle la pregunta que quizás tú y yo podemos hacer en un determinado momento. Y le dijo al Señor Jesús allí, enfrente de toda una multitud: ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? La multitud, ante aquella pregunta de aquel doctor de la ley, que había sido reclutado por los miembros del Sanedrín,
y los sacerdotes para que preguntara al Señor. Era un hombre muy docto, era un verdadero tribuno en la palabra y tenía fama de ser un buen orador. Así que le preguntó al Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Todo el mundo se quedó a la expectativa y hubo un rotundo silencio, esperando la respuesta de Cristo, aquel hombre que había hecho la pregunta. Pero el Señor Jesús le dijo o le contestó, ¿qué dice la ley? Y el doctor en derecho le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todas tus ganas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo se quedó pensativo por un momento y le contestó y le dijo, bien has dicho. Aquel momento en que Jesús pronunció aquellas palabras, bien has dicho, fue a su favor. Pues nadie iba a negar que aquel doctor de la ley, siendo un hombre popular en el pueblo de Israel, que estaba contestándose él mismo la pregunta que había hecho, había dado en el clavo, afirmando que había que amar a Dios primeramente y al prójimo como a ti mismo, que eran los dos pilares de la ley de Dios. Pero no conforme con esto, el doctor de la ley, que de hecho había hecho la pregunta de manera sincera, pues estaba insatisfecho con la respuesta de sus compañeros y de lo que decía la Torá o la ley judía, le dijo al Señor Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y había ocurrido un hecho muy importante en aquellos días. El Señor Jesús estaba muy informado de todo lo que estaba pasando a su alrededor, porque la historia del buen samaritano no es una parábola, no es un cuento, ni es una fábula. Fue un hecho real que había acontecido en aquellos días. Dice el Señor Jesús, mira, aconteció en estos días que un hombre salió de Jerusalén a Jericó, y en medio del camino todos sabemos que hay una encrucijada donde hay ladrones y allí hay mucho peligro para las personas que cruzan solas por aquel camino. Así que aquel hombre que salió de Jerusalén a Jericó fue asaltado por ladrones y vilmente golpeado y dejado como muerto en medio del camino. Pero por allí, por aquel camino, venía un sacerdote, y un sacerdote eran las personas encargados de la liturgia y ceremonial del pueblo de Israel. Y cuando el sacerdote miró de reojo a aquel hombre que estaba en el medio del camino ensangrentado y allí como muerto, ni siquiera tuvo motivación para pararse y ver qué estaba pasando, pues tenía miedo de él pasar por la misma situación, pero se olvidó del prójimo. Entonces, continuó su camino como si nada estuviese pasando. Luego de que el sacerdote pasó, vino un levita, y los levitas todos sabemos que eran las personas encargadas del cuidado del templo de Jerusalén y todo lo concerniente al abastecimiento para las ceremonias que se realizaban durante el año para la adoración de Dios. Cuando el levita vio aquello, se acercó un poco y vio a aquel hombre ensangrentado y herido y moribundo. No se tomó mucho tiempo para analizar si era judío o era de su nación o cualquier ciudadano. Más bien pensó que era un extranjero o quizás un samaritano. Así que continuó su camino. Pero después de que pasó el sacerdote, el levita, entonces vino un samaritano. Y los samaritanos todos sabemos que eran personas odiadas por los israelitas. Y el samaritano, al pasar por aquí, por aquel lugar, cuando vio aquella situación de que había un hombre en medio del camino, moribundo y ensangrentado, se apió de su animal, de un burro en que andaba, tomó agua y dio de beber a aquel hombre como pudo, lo montó en su animal
y lo llevó rápidamente a un mesón o a un lugar donde aquel hombre estaba más seguro y podía ponerlo a curarse. Cuando llegó le dijo al mesonero: mira, aquí te he traído este hombre para que me hagas el favor de cuidarlo. Así que no solamente él dijo que se le cuidaran a aquel hombre, sino que se quedó toda aquella noche cuidando al herido, hasta que por la mañana volvió y se lo encargó al mesonero, diciéndole que si incurría él en algún gasto, aparte del dinero que le dejaba, que se le hiciera saber que él lo iba a pagar. Entonces el Señor Jesús se quedó mirando fijamente al doctor de la ley y le dijo: ¿quién tú crees que de estos tres es el prójimo? Y el doctor de la ley le contesta y le dice: obviamente que el que usó de él misericordia. Ni siquiera se tomó la molestia de decir que el buen samaritano había sido el que había cumplido con la ley de Dios. Porque en su mente había odio hacia los samaritanos y hacia los extranjeros, pensando que solamente eran merecedores de la salvación los judíos. Sin embargo, Cristo le demostraría a este hombre, conocedor de la ley y los profetas, que estaba tremendamente equivocado. Entonces el Señor Jesús le dijo: bien has dicho, haz tú lo mismo. Quedó allí contestada la respuesta de quién es mi prójimo y cuáles son los mandamientos más importantes. Quedó allí analizado el momento en que Cristo dijo que la religión no consiste en ritos ni tampoco en mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En la historia del buen samaritano, Jesús nos dice que la verdadera naturaleza de la religión es precisamente hacer cuanto bien podamos hacer en nuestras vidas. Y para muestra un botón, el mundo se está cayendo a pedazos y aún la gente que aparentemente tiene salud necesita nuestra ayuda y de nuestros consejos. Si en verdad tú y yo nos consideramos los llamados de Dios a este mundo, no es solamente con decir para que hagan, sino también nosotros como hijos de Dios, al igual que el buen samaritano, debemos de cumplir el mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, de manera inmensa, pero al prójimo también, como a nosotros mismos. Y así estaremos cumpliendo el mandamiento. El levita no se paró a atender aquella tragedia, ni mucho menos el sacerdote. El buen samaritano no le preguntó a aquella persona herida, que después recuperó el conocimiento, que de dónde era, de qué nación, de qué estrato social. Porque podemos decir, ¿cuál era entonces la pregunta que el doctor de la ley debió de hacer? No era quién era mi prójimo, sino quién de su propia nación era su prójimo. El sacerdote, el levita, o el de clase media, o el rey, o el encumbrado. Había odio en su corazón definitivamente hacia las personas que no eran judías. Entonces, hoy en día, la verdadera religión consiste no en ver que mi vecino o que la persona que está en necesidad pertenece a una religión determinada o a un país determinado. Porque el mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento central de la ley de Dios. Además, Dios había dado mandamiento antiguamente a los judíos en el Antiguo Testamento, diciéndole que si ellos veían el buey de su enemigo lastimado o herido, tenían que levantarlo y llevarlo de nuevo a su enemigo. Igualmente, si veían su asno extraviado, lleno de carga, también debían de llevarlo a su enemigo. Así que si el Señor estaba preocupado por los animales y había dado mandamiento para que fuesen tratados con justicia, aunque fuesen de nuestros enemigos o de nuestros adversarios, cuánto más a un ser humano que necesita de nuestra ayuda. ¿Cuántos niños hambrientos hoy en día? ¿Cuántas madres abandonadas?
cuántos hombres presas del vicio y de la injusticia. No debemos de ayudarlos por nacionalidad, sino por ser seres humanos al igual que nosotros, que es el mandamiento que Dios nos ha dado. Amarle a Él sobre todas las cosas, porque si lo amamos a Él, amaremos también a nuestro prójimo. Hoy en día Dios llama a cada ser humano y a cada cristiano a amarnos los unos a los otros. Si en verdad el mundo se amara los unos a los otros, no hubiesen guerra ni hubiesen injusticia, porque la riqueza que tienen muchos sería suficiente para quitar el hambre de toda la humanidad. Pero vemos cómo las cosas han cambiado y algunas personas tienen tanta riqueza que pudiesen quitar el hambre de millones de personas. Sin embargo, una sola persona tiene todo ese bien y toda esa riqueza. Y quizás podamos preguntar, pero Dios no hace nada. Bueno, Dios no puede intervenir en el sentido de la palabra administración humana en lo que va a hacer el ser humano. Dios nos da libertad para que hagamos. Pero si hacemos maldad, es culpa nuestra, no culpa de Dios. Si hacemos el bien, Dios lo aplaude. Si hacemos el bien, Él está a favor del bien. Dios nos ha dado libre albedrío para que nos administremos como sociedad, como naciones. Pero no dice que maltratemos al hambriento, al nacional de una determinada nación. Dice que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, porque haciendo esto cumplimos el mandamiento. Cuando el Señor venga, habrán dos grupos de personas. Los que cumplieron el mandamiento amando al prójimo, que están a la derecha del Señor, y los que están a la izquierda, que teniendo todo su dinero y la capacidad de ayudar, nunca ayudaron. Y el Señor les dirá, por cuanto me viste hambriento y me diste de comer, por cuanto me viste sediento y me diste de beber, desnudo y me vestiste, ven, hijo mío, hereda el reino de Dios, creado desde la fundación del mundo, para ti. Y es ahí donde la gente se sorprenderá, porque verán realmente que cumplieron el mandamiento. La misión de Dios, mi misión. La misión de ayudar al prójimo es nuestra misión también. Esperamos que este video te haya sido útil y que podamos compartir la misión de Dios, mi misión en este planeta. Nos veremos en una próxima ocasión y te invitamos para que te inscribas a nuestro canal si es tu deseo y esperamos que pueda compartir este video. Hasta la próxima y muchas bendiciones.